El entretenimiento, según la Real Academia Española, es la acción y efecto de entretener o entretenerse. A lo largo de las décadas, esta simple definición ha cobrado un significado completamente diferente, moldeado por el contexto social, tecnológico y cultural de cada época. Yo os voy a contar hoy un poco lo que fue mi juventud. En los años 1975 fue cuando, 74-75 fue cuando yo fui a la universidad en Salamanca. Y en ese verano del 75 yo estuve en Inglaterra ya, estudiando un poquito de inglés y a la vez trabajando de camarero. En aquellos entonces lo que más funcionaba en la música sobre todo era Pink Floyd. Pink Floyd, The Dark of the Moon, la cara oculta de la luna, era la que más funcionaba. Pero a la vez también teníamos otro tipo de música como eran los Bee Gees. Luego también en España, principalmente la música que empezó a funcionar mucho fue la de cantautor. ¿Por qué? Principalmente porque España era una dictadura y esperábamos una revolución para ir a la democracia. Entonces, ¿qué sucedía? Que luchábamos mucho y entonces todos los cantautores pues siempre estaban proclamando esa independencia y esa libertad. Comparando la música con el cine, en el cine había unos grandes directores de cine, como era Berlanga. Berlanga, pues más o menos, ¿qué nos hizo en el cine? Pues demostrar un poco, pues reírse un poco de la España que teníamos, cómo funcionaba y cómo era. En cuanto a tecnología, pues la tecnología era muy rudimentaria. Generalmente casi no había tecnología, porque generalmente se basaba en un cassette, en una cámara que grababan y una cámara de fotos y poco más. Entonces, ¿dónde ha estado la revolución? Pues la revolución precisamente ha estado en los instrumentos, principalmente. Es decir, en toda la evolución del material para evolucionar tanto en la música como en el cine. La década de los 60 y 70 estuvo marcada por cambios significativos en España. La televisión empezaba a entrar por los hogares, pero las actividades al aire libre y los juegos de mesa seguían siendo el núcleo de entretenimiento familiar. Yo los recuerdos primeros que tengo sobre la televisión es un aparato enorme en el salón de mi casa que presidía casi el salón, que no era tan grande, y era una tele en blanco y negro que tenía solo dos canales, la primera cadena y la segunda cadena. En la segunda cadena creo que muchas veces no ponían nada directamente y lo que recuerdo sí es el programa infantil. Había un programa infantil que se llamaba Los Chiripitifláuticos, que todos los niños de los años 60, los que éramos niños en los años 60 lo recordamos y lo veíamos cada tarde. Era curioso porque a diferencia de ahora todos veíamos lo mismo. Los mismos anuncios. Por ejemplo, había de Radio Televisión Española había un anuncio que mandaba a los niños a la cama directamente. Era una cancioncita con unos personajes en dibujos animados y después de oír esta canción, de ver esta publicidad, pues en muchas casas los niños realmente nos íbamos a la cama, por lo menos en la mía sí. El tiempo avanza. Hoy, en el siglo XXI, el entretenimiento ha evolucionado a pasos agigantados. Pues es que no me puedo imaginar cómo sería la tele antes, que había dos canales, o sea, yo no veo la tele, pero yo creo que necesitaría como más canales, ¿no? Para poder saber qué quiero ver, ¿no? Y no sé, yo sobre todo ahora veo plataformas, porque es donde sale todo, donde se hacen las cosas. Filmin, Netflix, HBO. Ahora prácticamente todo se hace para las plataformas. Y claro, es que las salas de cine ya no es lo que eran, porque yo recuerdo cuando era pequeño que era otra cosa y el cine no sé si va a seguir siendo lo que era antes. La forma de hacer fotografías ha cambiado totalmente con la digitalización, con la tecnología. Ahora es que realmente es muy fácil hacer una foto, hacemos muchísimas fotos, son fotos a veces muy banales, pero son fotos también muy naturales, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de las fotos que se hacían antes. Yo para empezar, tengo poquísimas fotos de cuando yo era pequeña y las fotos que tengo son siempre de ocasiones especiales. Tengo fotos de mi bautizo, tengo fotos de mi comunión, de la comunión de mis hermanos y
incluso cuando no eran fotos de eventos, son fotos en las que estamos muy estáticos, posando todos, ¿no? Porque no dejaba de ser un evento la misma foto en sí, no estábamos todo el día haciendo fotos. Pensad que había que comprar un carrete, había que revelar las fotos, todo tenía un coste. Luego, por lo menos yo me acuerdo que de cada carrete alguna foto se perdía, o habías puesto el dedo, no se veía bien y no salía bien la foto, ¿no? Ahora, eso sí, yo tengo fotos en blanco y negro reveladas que son de muy buena calidad, ¿no? Yo por ejemplo, creo que es una cosa que hemos perdido, porque ahora las fotos, aunque las hagas en papel, aunque las pases a papel, y yo tengo algunos álbumes en papel más modernos, digamos, pero no tienen la misma calidad, se les va el color enseguida, ¿no? Es muy distinto de estas fotos. Yo recuerdo una en concreto que estoy con mis 2 hermanos que me siguen, hecha por un fotógrafo, por un profesional, y realmente se nota en el papel, en la calidad de la foto. Yo creo que hay una parte quizás artística que hemos perdido. Ahora somos todos fotógrafos, es muy fácil hacer una foto, pero no siempre tiene mucha calidad, ¿no? Digamos. Que antes era más el intelecto, era más las cosas conceptuales, el concepto. Ahora ya funciona más, ¿cómo decirte?, la mirada, es decir, cómo te coge la cámara, cómo ha evolucionado tanto, que nos impresiona a veces las fotos que hacen, cosa que antes pues era más manual. Entonces se veía, la diferencia también es que se veía mucho lo que era el hombre humano, en comparación que ahora que te le pueden sofisticar totalmente. Para mí el entretenimiento tiene un antes y un después. El antes, pues cuando era pequeño, en los recreos, jugando a los gogos, al escondite, al pilla-pilla, pues los típicos juegos de niños que pues hasta los niños de hoy en día siguen jugando. Pero ahora el entretenimiento yo lo veo más todo digital. ¿Pero por qué? Porque he ido creciendo y he ido viendo todos los avances tecnológicos que han habido y todas esas cosas, y ahora tenemos que si móviles, que si todo el día con las aplicaciones, que si juegos, que si tal, o sea, muchísimas cosas. Entonces para mí ahora el entretenimiento es un caos, porque ya hay tantas cosas con las que entretenerse y tal, que al haber tantas es muy difícil elegir. Hablamos con Lucy Smith, que viene desde Estados Unidos a darnos su opinión sobre las interacciones digitales. Es un debate interesante. Las interacciones digitales pueden ser enriquecedoras, pero también pueden crear una sensación de desconexión en la vida real. La clave está en encontrar un equilibrio. A medida que exploramos estas diferencias, es crucial preguntarnos: ¿estamos perdiendo algo esencial en la transición hacia lo digital? ¿O por el contrario, estamos simplemente evolucionando? El futuro de entretenimiento es incierto, pero lo que permanece constante es la necesidad humana de conexión y diversión, sin importar la forma que tome. Y lo que está claro es que el entretenimiento va de la mano de evolución del ser humano y sus tecnologías.